encantadísima de estar otra vez con ustedes en nuestro nuevo programa de InCompany. Yo soy Patricia Pérez Solernú, consultora en talento y efectividad organizacional en EIDE Talent, de este lado, EIDE Talent. Y los invito a conocer un poco más sobre esta maravillosa disciplina que es el desarrollo organizacional, indagar un poco más también sobre los beneficios que brinda, las soluciones que ofrece, y en especial, en el día de hoy, vamos a hablar sobre la necesidad, o mejor dicho, la importancia de hacer un buen diagnóstico antes de iniciar cualquier intervención en las organizaciones. Muchas veces, ante un problema o ante una situación donde necesitamos hacer algún cambio en las organizaciones, pensamos que ya sabemos lo que está pasando, o creemos conocer dónde está el problema. Muchas veces nos pasa eso, porque claro, nosotros estamos dentro de la empresa, yo vivo, trabajo con las personas de mi equipo, conozco los procesos. ¿Quién mejor que yo para saber lo que está pasando? A veces pensamos en eso. Sin embargo, bueno, esa creencia puede ser parte del problema. No logramos ver la situación de una manera sistémica, o lo que es parecido también, tenemos una visión parcial, un punto de vista limitado, y no podemos dimensionar lo que está pasando, o no nos damos cuenta de que existen otros elementos también en juego en esto que estamos viviendo. Esto es justamente lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De esta particular importancia que tiene el hacer un diagnóstico, y nuestro tema es el diagnóstico organizacional. En el Día de la Mujer, justamente hoy nos acompaña alguien, una talentosísima mujer, para hablarnos con profundidad de este tema. Y ya te saludo, Mari Carmen, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Pat. Agradezco mucho la invitación y también estoy contentísima de estar nuevamente en tu programa. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, vos sabés, Mari, y le digo a todos también que Mari no puede faltar, es, ya digo, parte de plantel fijo, porque sí tiene muchos conocimientos sobre el desarrollo organizacional. Bueno, ella es maestra en desarrollo organizacional, además es psicóloga, Premio Nacional de Psicología del Trabajo. Mari Carmen también tiene muchísima experiencia, tanto en el sector público como en el privado, en consultoría de procesos, en desarrollo organizacional y también humano. Además cuenta con 500 certificaciones. 500, eso es en argentino, es chorrocientos sería en chileno, o tropecientos en España. Es que tiene muchísimas certificaciones que tienen que ver con el corazón de las empresas, que están enfocados siempre en este factor humano, ¿no? Además es conferencista internacional y directora de su propia consultora, que es HQ Consulting Group. Ella también sabe inglés, así que me podés corregir, Mari Carmen, si no lo dije bien. Ella nos va a explicar por qué es importante hacer un diagnóstico para mejorar los resultados de la empresa, hacerla más eficaz, eficiente. ¿En qué impacta no tener un buen diagnóstico? ¿Cuáles son los riesgos que corremos al no tenerlo? Y todo lo que implica también hacer las cosas adecuadamente, ¿no? Paso, a conciencia. Si te parece bien, Mari Carmen, ya te doy el micrófono y te pregunto, como para lanzarnos en este tema, la primera pregunta sería, ¿qué es y cuál es el objetivo de un proceso de consultoría en desarrollo organizacional? Claro, O Pat, de con consultoría en muchísimo. general. Sí, así es. Mira, el objetivo es establecer acciones de mejora para la organización que les permitan incrementar la productividad y calidad de su trabajo, así como su efectividad y lograr un mejor ambiente laboral. El proceso de consultoría en general se basa en metodologías que manejamos. Tienen que ser metodologías muy específicas mediante la aplicación de las ciencias de la conducta, modelos de diagnóstico adaptados precisamente a las necesidades de la organización para detectar las problemáticas o áreas de oportunidad de desarrollo o
detectar también necesidades de mejora simplemente con el fin de incrementar, como les decía, la efectividad organizacional en todos los niveles jerárquicos. Y bueno, mencionabas también consultoría de procesos. Esto está enfocado también a aplicar herramientas e instrumentos de medición basados también en las ciencias de la conducta, pero precisamente para detectar procesos sociales humanos en la organización. Es decir, cómo son las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, el trato entre la gente, el manejo de conflictos, en fin, y poder proponer mejoras también para resolver estas problemáticas. Edgar Schein decía que la consultoría de procesos es un conjunto de actividades que realiza el consultor para ayudar al cliente a percibir y comprender los acontecimientos de los procesos que se presentan en el ambiente de trabajo y también influir sobre ellos. Sí, exacto. Y vos sabés que estaba pensando recién en esto de que decías, ¿no? De también realizar algún tipo de mejora. Porque a veces llamamos al consultor o hacemos una consultoría cuando detectamos un problema. Está bien, es lo más normal, es lo que normalmente sucede, pero también es cierto que hay empresas a las que les está yendo bien, pero necesitan optimizar o tener un proceso de mejora continua, ¿no? Para esto también es importante tener un proceso de consultoría. Claro, claro, porque, por ejemplo, los directores, dueños de las empresas, en fin, nos dicen, oye, es que, mira, vamos bien, pero quisiera mejorar esto. Porque también, pues el entorno, ¿no? Las leyes, la competencia, en fin, todo eso exige mejoras. Y para poder precisamente competir en un entorno, adaptarte, y ya hemos vivido muchas cosas con la pandemia, incluso nuevas tecnologías y demás, bueno, entonces ahí es una oportunidad precisamente para ver cómo se puede mejorar en ciertas formas, en ciertos aspectos de la organización y entonces ayudarle precisamente en eso a la organización. Sí, muy claro lo tuyo. Además, hay algo que yo les quiero recordar, ¿no? Uno a veces tiende a buscar la mejora, lo cual no implica que necesite que todo sea perfecto. Hay un dicho que dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero esto no quiere decir que uno no quiera a veces mejorar los procesos, y el hecho de ahora, por ejemplo, en la pandemia, que tuvimos que cambiar nuestras formas de trabajar, e incluso ahora, aunque se están recomponiendo algunas áreas, todavía seguimos trabajando diferente. Creo que es importante además de las consultorías, estas actividades de conocer lo que está haciendo otra empresa, conocer cómo se está trabajando en otros países incluso. Esta es un poco la misión de estos programas, ¿no? Empezar a conectarnos para ver cuáles son las mejores prácticas, qué son las cosas que nos están funcionando, y creo que lo estamos haciendo bien porque de alguna manera estamos como reactivando esta economía, reactivando también nuestra forma de trabajar. Antes de seguir con Mari Carmen, que tengo una segunda pregunta también para hacerte, quisiera pedirles a todos ustedes que si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, siéntanse en libertad aquí abajo en los comentarios, porque Mari Carmen está y yo también estamos atentos a todos los comentarios y todas las preguntas que ustedes puedan hacer. Para seguir con nuestra entrevista, Mari Carmen, yo me acuerdo que tu enfoque es el desarrollo organizacional, de hecho sos maestra en desarrollo organizacional. ¿Qué significa tener este enfoque? Pues mira, te quiero comentar algo que mi maestra, mi gran maestra Alicia Bravo Ramírez, en 1992, que publicó una serie de libros precisamente sobre desarrollo organizacional, y ella decía, es una nueva forma de administrar, por un lado, una filosofía, una metodología, y por otro lado, técnicas que hacen operativos los dos aspectos anteriores, es decir, la filosofía y la metodología, y bueno, la forma de administrar.
y además utilizando básicamente un enfoque interdisciplinario a través de una estrategia educativa que facilita la adecuación o adaptación de las personas al medio organizacional, logrando que los individuos cambien al mismo tiempo que las instituciones o empresas que ellos mismos han creado. Y por otra parte también, pues es una estrategia de cambio planeado que mediante la aplicación de las ciencias de la conducta a la administración, a través del trabajo en equipo, mediante intervenciones sistemáticas llevadas a cabo por consultores o agentes de cambio, que pueden ser inclusive internos en algunos momentos, se propone la transformación de la cultura organizacional, esto de manera progresiva, paulatina, de acuerdo a las necesidades de la organización, integrada precisamente esta cultura por el sistema social humano en la organización, y también nos basamos en un sistema sociotécnico abierto, teniendo en cuenta que hay sistemas, estructuras organizacionales, procedimientos, tecnologías, sistemas técnicos que conforman un sistema totalmente técnico a fin de que las organizaciones puedan adaptarse a las exigencias de su entorno, que puede ser social, político, económico, etcétera, y respondiendo precisamente también a las necesidades del país, y bueno, con el fin de elevar su productividad y la calidad de vida en el trabajo. Todo esto lo comentaba Alicia Bravo, mi gran maestra, y también es importante comentarte que parte de también a lo que yo lo enfoco es el balance de vida de las personas, es decir, un enfoque también de desarrollo humano, buscar el equilibrio entre los diversos aspectos de la vida de un ser humano, es decir, lo personal, lo físico, lo mental, emocional, espiritual, lo laboral, por supuesto, su desarrollo profesional, e incluso lo familiar, lo social y hasta aspectos altruistas, es decir, de ayudar a los demás. Entonces, yo te diría, el desarrollo organizacional busca la mejora o resolver problemas en la organización, pero recordemos que el factor humano es lo que mueve a una organización. Entonces también es importante ese enfoque de desarrollo humano. No, perfecto, y además me acuerdo que en otra ocasión que también estuviste aquí acompañándonos, hablaste, ¿no? Hablamos de esto de que el desarrollo organizacional muchas veces se cree que es esto de apapachar al colaborador o de apapachar a la gente. Bueno, podría tomarse de alguna manera así, pero en realidad es sí poner el foco en la persona en todos estos aspectos que acabas de decir. Es muy importante puntualizar en esta idea, porque no es solamente un apapacho, sino también un desarrollo, ¿no? Integral en todos los aspectos, y eso me encanta. Por eso yo soy tan fanática, por decirlo, no me gustan los fanatismos, pero esto lo podría decir así, soy tan fanática del desarrollo organizacional, porque es algo tan amplio y tan noble también, ¿no? Que nos toca a todos. Y dos palabras también que dijiste que, bueno, no son para desarrollarlas quizás en esta oportunidad, pero para tenerlas en cuenta para más adelante, es esta capacidad o esta visión de educación que tiene también el desarrollo organizacional, porque no es solamente instaurar una metodología o instaurar una idea o empezar a generar un cambio, sino también educar a las personas. Y otra de las cosas que también dijiste que me encantó es tener en cuenta el tipo de cultura que vivimos, en el país en el que estamos, porque ya se ha hablado mucho de que a veces traemos modelos que funcionan muy bien en otras culturas, en otros países, y sin embargo en Latinoamérica es como que hay que darle como una vueltita porque no están funcionando del todo bien. Entonces sí creo que es importante también tener muy en cuenta dónde estamos aplicando este desarrollo organizacional. No sé si estás de acuerdo conmigo, Mar. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, claro. Me alegro. Bueno, y volviendo ya al tema central de esta entrevista,
¿qué es un diagnóstico organizacional? ¿Es así Bien. como de los médicos o no? Vamos a ver cómo nos explicas Sí. qué es un diagnóstico. Sí, fíjate que precisamente en el desarrollo organizacional tenemos el enfoque medio médico-paciente. Es decir, ¿qué le duele a la organización o qué necesita mejorar? Entonces yo te diría, este diagnóstico sí es con ese enfoque de médico-paciente, pero precisamente para ayudar a la organización, y yo lo definiría como aquella actividad o proceso previo a cualquier intervención de cambio planeado en desarrollo organizacional, que tiene por objeto identificar y evaluar la situación real y actual de la organización o unidad de estudio, tanto en aspectos de organización, funcionamiento, resultados, inclusive, aspectos como el clima organizacional existente a fin de establecer conjuntamente con el cliente o área usuaria las acciones de mejora o desarrollo que le permitan incrementar su efectividad. Entonces, por una parte, tenemos la situación actual, por ejemplo, que es lo que diagnosticamos, y también definimos la situación esperada o a lo que se tiene o se quiere llegar, la situación deseada. ¿no? Claro. Uh-huh. Ajá. Entonces, en esta medida, hacemos el diagnóstico precisamente de aquellos aspectos que limitan el crecimiento de la organización o lo favorecen también, y cómo podemos hacer llegar a esa situación deseada a la organización en diferentes aspectos. Con los distintos pasos y metodología, me imagino. Ok. Y por ejemplo, ¿en qué técnicas o herramientas, Mari, te apoyás para hacer un diagnóstico? Sí, mira, nos apoyamos precisamente en varias herramientas para realizar esos procesos de diagnóstico y para promover o implementar esos cambios. Entonces, para realizar un diagnóstico tenemos varios modelos que nos ayudan tanto al diagnóstico como a la implementación de soluciones de la problemática de la organización o de las necesidades de mejora. Por ejemplo, existen muchos modelos que nos ayudan, como los de Weisbord, McKinsey, Williams, Porras, Robertson, Burke y Lidwin, o el modelo Sensing, y muchos otros, además de dinámicas, entrevistas, cuestionarios y diversos instrumentos de medición para hacer el diagnóstico adecuado, además de la revisión de la documentación existente en la organización. Y bueno, yendo un poquito más sobre modelos de diagnóstico y de propuesta de alternativas, quisiera comentarte en específico de un modelo de diagnóstico que fue diseñado por mi maestra en desarrollo organizacional, Alicia Bravo Ramírez, que déjame comentarte que ella publicó, como te he comentado, varios libros sobre desarrollo organizacional en 1992, pero precisamente esto lo hizo desde sus colaboraciones, cátedra e investigaciones con empresas de Bélgica, Francia, Luxemburgo, España y varios otros países europeos, a finales de los 60s, en los 70s, en los 80s y posteriormente en Chile, en la Universidad de Chile, y después se trasladó ella a México como consultora en desarrollo organizacional y catedrática en el ITAM. De hecho, ella también trabajó para la ONU en Europa. Entonces, ella, por ejemplo, diseñó un modelo que está basado sí en el de Frenchy Bell, pero que consta de una mirada hacia el entorno y de 5 subsistemas que integran la organización a juicio de Alicia Bravo Ramírez. Está, por ejemplo, en el centro un subsistema de objetivos que tiene que ver precisamente con la planeación estratégica del negocio, la misión, la visión, los valores, todo lo que es... El corazoncito, digamos. El corazoncito. Sí. Y entonces también hay otro subsistema, que es el subsistema estructural, administrativo,
que tiene que ver precisamente con los procedimientos, el organigrama, en fin, todo lo que es lo administrativo, el subsistema tecnológico, es decir, no solamente la informática o tecnología de información, sino también qué tecnología se usa para fabricar algún producto, algún servicio, en fin, el subsistema social humano, que aquí está implícita la cultura organizacional, además de pues todo el comportamiento humano, el subsistema normativo, que son pues las leyes, las reglas que hay, las políticas dentro de una organización, e inclusive si existe un reglamento interior, por ejemplo, de trabajo. Y todo esto tiene que responder a un entorno político, legal, social, económico, de un país, por ejemplo, donde esté inmersa la organización, y pues todo este modelo ha sido muy útil para aplicarlo tanto en administración pública como en sector privado. Ajá, y realmente sí te quiero comentar que está basado en el de Frenchy Bale, pero que hay unos libros que este modelo lo publican como el de Frenchy Bale, pero el de Frenchy Bale tiene algunas diferencias, como por ejemplo el subsistema de tareas. Ajá, y no menciona el subsistema normativo. Claro. Que es Ajá. fundamental. Bueno, yo como abogada enseguida te voy a decir, ¿no? Es fundamental porque a veces tenemos todo estructuradito y me imagino que lo que estás hablando es como una rosa, ¿no? El corazón este que hablábamos de lo que es la misión, visión, valores y toda la planeación estratégica de la empresa, y además de ahí empiezan a rodearse los subsistemas. Y por supuesto el normativo tiene que estar presente, porque no es lo mismo la normativa quizás que haya aquí en este país, en México, que la que puede haber en España, que en España estamos viendo que tiene una normativa bastante más rigurosa en muchos aspectos también, en autorizaciones. Bueno, no vamos a hilar fino en esto, pero es importante comentarle a la gente, ¿no?, que el tema normativo a veces tiene un peso bastante importante en la gestión de los cambios empresariales. Así es. Sí, y me gustaría, bueno, ya te invito de aquí para la próxima vez también para que hablemos específicamente de este modelo, porque sí está muy interesante, y también es interesante estos cambios que estás planteando de Bravo Ramírez y las de Frenchy Bale, ¿no? Que son dos grandes, por supuesto, pero es importante marcar estas pequeñas diferencias. Pero bueno, vamos a seguir con lo nuestro, May. Ahora sí vamos a hablar de estas dinámicas, estabas hablando recién, mencionabas algunas dinámicas. ¿Qué tipo de dinámicas son las que mencionas y por qué se aplicarían? Sí, bueno, precisamente necesitamos integrar a la gente. Quiero comentarte también de un modelo de cambio planeado de Kurt Lewin, que dice que en este cambio hay 3 etapas. El descongelamiento, que significa precisamente descongelar el nivel actual de comportamiento o abrir el sistema social humano, con el fin de disminuir prejuicios, actitudes negativas, falta de cooperación, relaciones interpersonales conflictivas, en fin. Entonces, por eso hacemos dinámicas, precisamente para que la gente sepa que cuenta con la libertad para expresar sus deseos sobre propósitos, sentido, visión, sin límites, sin obstáculos ni represalias. Todo un reto, Mari. Exacto, exacto, exacto. Incluso Edgar Schein decía, necesitamos poner el énfasis en ayudar a los demás. Es decir, que la gente entienda que queremos ayudarlos dentro del diagnóstico y que ellos también, ellos mismos se tienen que ayudar a sí mismos. Ajá. Y entonces por eso hacemos este tipo de dinámicas para que la gente pues se tranquilice, digamos. Porque no, es que mucha gente tiene el temor, ¿no? De que, van a hacer un estudio, un diagnóstico, ay, ¿qué tal si eso? Sí, o bien el consultor, que el consultor es el ogro, ¿no?
el malo, digamos, el que va a venir a ver las fallas que tenemos. Claro, Sí, y van a ser, sobre todo el temor es, a lo mejor me despiden. Claro, también. Entonces, más bien hay que hacerle entender a la gente que esto sí es un diagnóstico, pero no para despedir, sino más bien para mejorar todos los procesos de la empresa, la estructura, a lo mejor, en fin, una serie de cosas que pueden ser oportunidades de desarrollo precisamente o de mejora y resolver algunos problemas que se tengan. Entonces, por eso aplicamos esas dinámicas, además de la revisión de documentación, aplicar cuestionarios, entrevistas, en fin, lo que te comenté anterior. Sí, que seguramente tendrán correlación con el tamaño de la empresa, por supuesto. Claro, claro. Entonces, sí, así es. Y entonces ya teniendo este diagnóstico, podemos entonces definir los cambios que se requieren, identificar los comportamientos o implementar acciones que cambien precisamente el sistema social y las demás áreas que se requieran. Y entonces entramos a algo que se llama recongelamiento, es decir, establecer nuevos comportamientos que sean seguros para lograr y mantener el cambio. Así lo decía Kurt Lewin, pero también es implementar acciones y tratar de estabilizar el sistema. Y si no, bueno, corregir esas acciones de manera que los resultados pues, sean mejores, por supuesto, para la organización. Sí, no es algo forzado y resumiendo, digamos, está el descongelamiento, hacemos el cambio y volvemos a congelar para ver cómo sigue funcionando, ¿no? Claro. Una manera muy resumida de decirlo, quizás. Bueno, muy claro. Tu comentario, Mari Carmen, como siempre, bueno, ¿qué voy a decirte, no? Y tengo, bueno, una última pregunta para hacerte, para ya entrar en tema bien profundo, es decir, ¿cuál es la importancia de hacer un diagnóstico en las organizaciones? Porque ya vimos, y como lo decía al principio, ¿no? A veces decimos, no, que un diagnóstico, que es dinero, que yo ya sé lo que me está pasando. Sin embargo, es vital, y ahora Mari nos va a explicar seguramente cuál es esta importancia que tiene el hacer un diagnóstico. Claro, mira, para empezar es identificar con precisión cuál es la situación real y actual de la organización y o confirmar que lo que creen sus dueños, directores o gerentes respecto a los problemas de la organización es así. Ajá. O identificar también las causas reales, no solo los síntomas y tal vez superficiales de lo que acontece. Es decir, como tú bien mencionabas, las personas o los directores, por ejemplo, creen que algo está pasando en la organización y o tratan de definir un problema. Pero eso puede ser como uno de los síntomas, pero en realidad puede haber muchos otros problemas. Entonces, necesitamos diagnosticar. Es lo que ven a simple vista, digamos, ¿no? Pero no están viendo quizás lo digo, algunos elementos que también están jugando en esta problemática que son importantes y por supuesto impactan directamente en la problemática que están pasando. Claro, claro. Y por ejemplo, hay empresas en las que hay mucha rotación de personal. ¿Y qué puede decir el dueño o el director general? Es que no les gustó trabajar tanto, por ejemplo, o es que no era la persona adecuada para el puesto. Es que lo contratamos. Claro, sí. O es que se fue porque le pagaban un peso más, ¿no? Y entonces ellos tienen esa idea, pero puede haber muchas cosas realmente de fondo, que podría ser, no sé, el ambiente organizacional, a lo mejor las condiciones de trabajo, las prestaciones, el sueldo en realidad no es bueno, el trato de los jefes hacia la gente, por ejemplo, y también que puede ser que el trabajo de reclutamiento y selección de personal no fue el adecuado.
Entonces, por eso también hay tanta rotación. Pero bueno, puede haber muchísimas otras causas de la rotación de personal o del clima organizacional, como mencionábamos también. Bueno, ¿qué está pasando en realidad? Ajá, porque la gente le puede echar la culpa a algo, pero que le sea como neutral, en vez de identificar bien que el problema es el jefe, por ejemplo, o Bueno, algunas que eso otras es duro, ¿no? condiciones. También, porque ¿qué Ah, jefe va a querer reconocer? O sea, nadie va a hacer las cosas de una manera con mala intención, pero a veces no nos damos cuenta, si somos líderes, de que no estamos llevando las cosas adecuadamente y que la gente, obviamente, hay una respuesta negativa y la mayoría elige irse. claro, así es, Ahora, así como es. consultor, una de las cosas más difíciles que cuesta, ¿no? Mucho hacer es decirle al jefe y la gente se va porque los estás tratando mal. ¿Cómo hacer como consultor, y a vos te habrá pasado también, Mari Carmen, cómo haces para llegar a eso, ¿no? A decirles, mira, el problema está en la gente, en los líderes. Claro. Sí, mira, hay que hacerlo con muchísimo tacto y sí hacerles ver, te digo, repito, con muchísimo tacto, amabilidad, en fin, que el estilo de liderazgo no está siendo el mejor, ¿no? Y Claro, cómo podemos solucionarlo, porque también va ahí por la propuesta de soluciones. claro. Ujú. Sí, y acá, bueno, ya me meto un poquito más allá, pero me gustaría también agregar en el tema del liderazgo, que a veces uno dice, no es el liderazgo que estás utilizando, el que se usa ahora, para ser más concreta, el que se usa ahora es el liderazgo tal, pero a veces ese liderazgo no va con la cultura de la empresa. Bueno, es una de las cosas que se ha discutido mucho el año pasado, me acuerdo, en cuanto a los modelos de liderazgo. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el peor? Yo creo, y vos seguramente coincidís conmigo, Mari Carmen, es que a veces hay que buscar el liderazgo adecuado, no el mejor o el peor, sino el adecuado. Claro, y el adecuado precisamente a la organización y a las necesidades o nivel de madurez de las personas, de los colaboradores. Porque, por ejemplo, alguien que es inexperto, vamos a decir, un colaborador que apenas está recién egresado de una carrera o en un nivel menor de puesto, Sí. y bueno, no lo puedes poner a que él decida cosas, porque no las vas a ver hacer, ¿sí? Pero entonces ahí se requiere más guía, más dirección. En cambio, un colaborador que ya tiene mucha experiencia, que hace muy bien su trabajo, bueno, pues a lo mejor nada más le vas a pedir resultados, Claro. pero no lo vas a estar ahí detrás de él para que haga las cosas y estarle diciendo cómo las debe hacer. Entonces también tenemos que fijarnos en cómo son las personas, qué experiencia, conocimientos tienen, y en base a ellos, pues, mayor dirección o menos dirección o más Como participación, un en fin. liderazgo situacional. No, sí, Exacto, exactamente. exacto, así es, Pat. Sí, y es muy efectivo, la verdad, que tener en cuenta eso. A veces nos olvidamos, o sea, me resulta muy común escuchar que no tenemos en cuenta el tema de la madurez de los colaboradores. Y con tanta rotación, a veces también se dificulta esta maduración, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Mari Carmen. Ya estamos llegando al final de nuestra entrevista. Yo espero que todos hayan disfrutado esta charla como yo, ¿no? Y en especial que puedan sacar provecho, que puedan seguir también aprendiendo y practicando esta herramienta fundamental para estos tiempos que estamos viviendo, que es la filosofía o la disciplina del desarrollo organizacional. Vuelvo a repetirles, ¿no? Déjennos sus comentarios, sus inquietudes, y además, por supuesto, los invito también a suscribirse a este canal, que vamos a seguir teniendo estos temas y otros más de mucho interés actual, para que no se pierda ninguna de las entrevistas que vamos a estar presentando.
yo quisiera también que Mari Carmen nos des tus datos, dónde te podemos encontrar, que te despidas de la gente que siempre te sigue y te escucha, con toda libertad, por favor. Muchas gracias. Bueno, Mari Carmen Hinojosa Quintana. Me encuentran en Facebook como Mari Carmen Hinojosa, igual en LinkedIn como Mari Carmen Hinojosa, y el WhatsApp es 55 36 51 87 95. Perfecto. Repetilo de vuelta, por favor. 55 36 51 87 95 es el WhatsApp. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mari Carmen. Siempre un gusto de contar con toda tu experiencia y la facilidad con que nos explicas las cosas, ¿no? Y a todos ustedes, bueno, también muchísimas gracias por estar siempre acompañándonos. No olviden que pueden contactarnos si requieren algún servicio de consultoría, de coaching o de capacitación. Y creo que nada más por hoy. Les mando un beso muy grande y hasta el martes, si Dios quiere. Bye, bye. Muchas gracias, Pati.